La palabra de Dios nos enseña que de muchas maneras Dios se manifiesta y se ha manifestado a lo largo de la historia a la humanidad. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento y también lo vemos en el Nuevo Testamento, las maneras en cómo Dios se ha podido revelar y manifestar a nuestras vidas. Hoy hablaremos en Generando Fe acerca de avivar el fuego en nuestras vidas. Bienvenidos. La palabra de Dios nos muestra, sobre todo en el Antiguo Testamento, diversidad de maneras en cómo Dios se ha manifestado y cómo Dios se ha revelado a todos sus hijos. Por lo menos podemos ver a Dios manifestándose en una zarza ardiente, ¿verdad? A su siervo. También vemos a Dios como con una columna de fuego, cubriendo a su pueblo en medio del desierto. También vemos a Dios manifestarse a través del fuego cuando desciende el fuego del cielo y consume aquel sacrificio, aquel altar que había levantado Elías y mostró su poder ante los profetas de Baal. También vemos a un Dios metiéndose en el fuego con sus hijos cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron lanzados al horno de fuego. Dice la palabra de Dios que había un otro que estaba dando vueltas alrededor de ellos y los cuidó. Ese era el Espíritu de Dios que estaba guardando la vida de estos tres jóvenes que se habían levantado en contra de Nabucodonosor y en contra de los preceptos de ese momento. También vemos a Dios de diferentes maneras a través de la historia glorificarse y manifestarse a la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Hoy vamos a desarrollar un tema bien interesante. ¿Qué será esto de avivar el fuego en nuestro corazón? Representa en algunos casos juicio, en otras oportunidades también significa protección, como lo hablamos hace un momento acerca de la columna de fuego que cuidaba al pueblo de Israel en medio del desierto, del frío impetuoso de ese lugar donde estaban. Y vemos también que el fuego puede representar en nuestras vidas el consumir algo, lo que no está lo que no nos edifica a nosotros. Por ejemplo, el fuego es utilizado para probar el oro, ¿verdad? Y sacar todas las impurezas del oro, todo lo que no sirve del oro. Asimismo es el fuego de Dios en nuestras vidas. Sirve para quemar todo lo que no le sirve a Dios y queda la esencia, lo que realmente somos, para que Dios pueda comenzar a trabajar en nuestras vidas. De manera que el fuego de Dios también es en nuestro corazón esa prueba por la cual Dios nos permite pasar para saber de qué estamos hechos y hasta dónde podemos llegar y en qué punto estamos de nuestra fe. Allí es donde vamos a hablar y vamos a conversar en este momento, ¿no? El fuego de Dios, o Dios mejor dicho, se muestra como un fuego consumidor en nuestras vidas. Cuando hablamos de esto nos vamos o nos remontamos a la palabra de Dios. Lo podemos ver en el libro de Hechos, ¿sí? Cuando Dios envía al Espíritu Santo de Dios, estábamos en Hechos capítulo 1, en el versículo 8, dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Entonces usted me dirá, bueno, pero ¿en qué nos ayuda? O ¿cómo podemos saber que es el fuego de Dios en nuestras vidas? Pues cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo, es como un fuego impetuoso que quema todo en nuestro interior, que consume el pecado, que consume la maldad, que nos trae llenura, que nos purifica y nos presenta limpios delante de Dios. El fuego del Espíritu Santo nos purifica y nos ayuda a reconocer, esto es muy importante, nuestros pecados, nos ayuda a confesarlos, nos ayuda a superarlos, a superar nuestros pecados, a superar todo aquello que nos aparta y nos mantiene apartados de Dios o nos lleva a un estado que del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Pero me llama la atención
lo que acabamos de leer, porque dice que cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea, como en Samaria y hasta los confines de la tierra. Así que tal como sucedió en este pasaje en la iglesia primitiva, en Hechos, así tal como sucedió en ese momento, para la iglesia primitiva, para nosotros también está en este momento el Señor dándonos a conocer que por medio de su Espíritu Santo, por medio de la purificación que nos trae el Espíritu Santo, nosotros seremos llamados testigos, y somos llamados testigos de Dios, no testigos directos tal vez como lo fueron los 12 discípulos que vieron a Jesús, pero la palabra de Dios nos enseña también que el mismo apóstol Pablo se hace llamar testigo de Jesucristo, ¿no? Y él lo dice porque ha recibido lo que el testimonio de Jesucristo por medio de los que lo vieron directamente a él. Ahora, nosotros somos llamados testigos de la obra de Cristo Redentora por medio de lo que él ha hecho en nuestras vidas, por medio de la purificación de su Espíritu Santo y la llenura de su Espíritu en nuestro corazón. Hechos capítulo 4 versículo 31 dice: después de haber orado, tembló el lugar en que todos estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Otra cosa bien interesante es que la llenura del Espíritu Santo, el fuego de Dios por medio de su Espíritu, trae en nosotros que olvidemos y que no tomemos en cuenta el temor para las circunstancias, el temor frente a las circunstancias, el temor al ridículo, el temor a esa reacción negativa que podemos recibir o percibir de los demás, de las personas que están a nuestro alrededor por causa de nuestra fe. Cuando nosotros llegamos a Cristo, muchas veces nos tildan de locos, nos tildan de fanáticos, nos tildan de muchas cosas, ¿verdad? Por causa de que el testimonio de Cristo ha llegado a nuestras vidas, y por supuesto nuestras actitudes, nuestras manifestaciones, nuestra manera de hablar, todo en nosotros cambia, porque el fuego que ha llegado a nuestro corazón nos hace andar de una manera distinta, de una manera diferente, y ya no somos los mismos que éramos usados por el enemigo, o que éramos en otro tiempo tal vez los bufones de la fiesta. Y cuando éramos los bufones de la fiesta o los bufones de cualquier reunión, entonces éramos las personas más chéveres y más normales del mundo. Pero ahora somos distintos, ahora hablamos distinto y somos llamados tal vez ridículos, o somos llamados tal vez fanáticos, o de otra manera. Cuando viene el fuego del Espíritu Santo, sin temor alguno, como lo acabamos de leer, que ellos proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno, asimismo nosotros sin temor alguno hablamos la palabra de verdad, confesamos la palabra de verdad. Eso lo hace el fuego de Dios en nuestras vidas, eso lo hace el fuego de Dios en nuestros corazones. Ahora mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de segunda, o en la segunda epístola del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Le dice en el capítulo 1: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Esa es la saludación de Pablo a Timoteo. Luego dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. No, pero en el versículo 6 luego dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, Pablo se está encargando de recordarle a Timoteo que él ha recibido el fuego del Espíritu Santo, y lo dice de una manera tan específica que le dice: por imposición de mis manos, porque he estado clamando por ti, porque he estado orando para que ese fuego no mengue en tu corazón. Y recuerda, Timoteo, que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio
propio. El fuego de Dios hace que nuestras vidas estén sumergidas en la voluntad del Señor, que no permanezcamos nosotros siendo utilizados por Satanás para hacer tropiezo a las demás personas o para ser sencillamente uno más del montón, sino que somos utilizados por Dios mediante su Espíritu Santo para llevar la buena nueva de salvación, para proclamar libertad a los cautivos, para traer sanidad a los enfermos. Eso es un mandato de Dios y también es una promesa, que vayamos a predicar, que vayamos a poner las manos sobre los enfermos, que vayamos a impartir vida, sanidad y que vayamos a impartir fuego del Espíritu Santo. Es un mandato de Dios, pero Dios prometió que Él lo iba a hacer a través de cada uno de nosotros, de manera que el avivar el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas no es otra cosa que apartarnos de todo aquello que trae en nosotros tropezadero o que nos lleva a enfriarnos. ¿Y qué es un enfriamiento espiritual para nosotros como hijos de Dios o como creyentes en la fe de Jesucristo? Un enfriamiento espiritual creo que es el estado de letargo y es un estado de inconsciencia, de maldad y de pecado en nuestras vidas, que es muy peligroso, que no deberíamos estar ni caer, o mejor dicho, no deberíamos permanecer, porque todos en algún momento hemos sentido que nuestra fe se ha enfriado, hemos sentido tal vez que nuestro corazón se ha como alejado de Dios, que aún y cuando vamos a la iglesia, aún que a veces estamos hasta sirviendo dentro de una congregación, sentimos que ya la situación no es la misma, ya nuestra relación con Dios como que se ha vuelto monótona y no hay una respuesta tal vez afirmativa o una respuesta de Dios en cuanto a nuestra manera de buscarle. Entonces podemos sentir que nuestra vida espiritual se ha congelado o se congeló en un momento y no nos dimos cuenta. Y esto es muy peligroso en la vida de todo creyente. Debemos acercarnos nuevamente al fuego de Dios, así como cuando estamos en épocas de invierno, de mucho frío, o estamos viviendo tal vez en un país que hace demasiado frío, ¿verdad? Y necesitamos abrigarnos con muchas cosas y nos ponemos muchos abrigos y muchas vestiduras que nos ayudan a mantenernos calientes en el día, pero llega el momento como que el fuego que proporciona una chimenea o una fogata no es lo mismo que yo tuviera muchos abrigos encima, ¿verdad? Ese fuego trae un calor especial, nos hace sentir en libertad de quitarnos todo lo que tenemos encima que nos produce más calor, pero tenemos un fuego real, hay algo real allí que nos está proporcionando a nosotros eso que necesita el cuerpo para tener más agilidad, para realizar cualquier tipo de actividad. Así es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Todos, absolutamente todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos avivar el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones, así como le dijo Pablo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. El fuego de Dios que está en ti, ese Espíritu Santo que un día tú recibiste por medio de la fe a través de una oración y recibiste y aceptaste a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Ese fuego sigue estando allí aunque la llama haya bajado, aunque tú sientas que no hay respuesta a tu oración, aunque tú sientas que haces muchas cosas pero te sientes cansado de llevar una vida tal vez en monotonía, tal vez se ha convertido en una religión tu relación con Dios. Déjame decirte que Dios en este momento te está diciendo: acércate nuevamente al fuego de mi espíritu, acércate nuevamente al fuego en el cual va a ser consumido todo el pecado, en el cual va a ser consumida toda la maldad, y va a brillar lo bueno que hay en ti, lo bueno que Dios mismo ha puesto en tu corazón. Es ese el lugar donde Dios quiere que estemos, cerca de Él, donde quiere que permanezcamos, donde quiere que estemos siempre en Él. El fuego del Espíritu Santo en nosotros nos permite, o mejor dicho, al alejarnos del fuego de Dios, nos enfría
y nos mantiene en un estado de frialdad. ¿Cómo debemos nosotros avivar el fuego de Dios en nuestro corazón? Acercándonos a la llama del calor del amor de Dios, y ese fuego que nos proporciona el saber que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos perdona, un Dios que nos restaura, un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestras vidas, sin importar cuál sea nuestra condición. Ahora llegará el momento en el que usted y yo tenemos que confrontarnos o vernos confrontados delante de la presencia de Dios, y allí también Dios nos dice que nuestras obras serán pasadas por fuego, y unas serán solo humo, otras serán y quedará algo consistente allí, quedará un tesoro precioso. De todas estas cosas, Dios quiere que nosotros tengamos y nos mantengamos siempre en Él, o que las vivamos siempre en Él. Es momento de acercarnos a Dios, es momento de no abandonar nuestra fe, de no abandonar nuestros principios en Dios, de no olvidarnos de dónde venimos, de dónde nos sacó el Señor, cuál era nuestro fin, si seguíamos en el camino en el cual estábamos hace años o hace meses o hace bastante tiempo cuando recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Cuál era nuestro fin? Nuestro fin era muerte, nuestro fin era pasar una eternidad lejos de Dios, mas Él por su infinito amor tocó nuestra puerta y le abrimos la puerta para que Él entrara, y su fuego y el Espíritu Santo llenaran nuestros corazones, saciaran nuestras vidas, nos dieran respuesta a esa necesidad, mejor dicho, tan importante que es la necesidad de Dios, la necesidad de su Espíritu Santo. Hoy más que nunca, desde este pequeño espacio, desde esta ventana que llega a tu casa, que llega al lugar donde tú nos estás viendo, en cualquier parte del mundo, Dios te dice: aviva el fuego nuevamente en tu corazón. Así como a la iglesia de Éfeso un día el Señor le tuvo que decir: ustedes hacen muchas cosas, practican y hacen lo bueno, pero resulta que su corazón está lejos de mí, han perdido su primer amor. Ese fuego al cual Dios te está invitando es ese primer amor al cual debes volver, al cual debes acercarte, al cual debes decirle: Señor, quiero volver a estar contigo, quiero volver a sentir tu poder, quiero volver a sentir la manifestación de tu gloria en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en mi congregación. Cada vez que yo hable, cada vez que yo predique, cada vez que yo diga, mencione tu palabra a alguien o dé un consejo a alguien, que sea tu espíritu penetrando el corazón y las vidas de aquellos que me escuchan y aquellos que por gracia y por misericordia tuya abren una ventana para poder predicarle tu evangelio. Pídele al Señor ese fuego, pídele al Señor que te vuelva a acercar a Él, y no abandones por nada de este mundo tu fe en Jesús. De manera que hoy, en Generando Fe, quiero nuevamente bendecirles en el nombre de Jesús, declarar sobre sus casas, sobre sus familias, sobre sus hijos, sobre sus matrimonios, la verdad de Cristo, la bendición de Dios, el fuego del Espíritu sobre ustedes, y que sea esa llenura, así como en Pentecostés, nuevamente en cada una de sus familias, en cada una de sus vidas, de sus corazones, que seamos como esos carbones encendidos que vamos proporcionando más fuego a nuestro alrededor. Les bendigo en el nombre de Jesús y le doy como siempre las gracias por estar atentos a la palabra de Dios desde este espacio, desde Vida TV y desde Generando Fe, y todos los hermanos y amigos ministros del Señor que comparten la palabra desde aquí. Les enviamos un abrazo fraternal y esperamos que la próxima semana vuelvas a estar conectado con nosotros aquí en Generando Fe. Dios les bendiga. Levanta al caído, sana a los enfermos y ordena tu casa.